Ejercicio 10, guía 10, teoremas de conservación. Dos masas, M1, M2, unidas por un resorte, que originalmente tiene una separación del E0, que también es su constante de longitud libre, es decir, que originalmente este resorte no está estirado. Y en este instante inicial, la gravedad apunta hacia adentro, así que no tenemos que preocuparnos por la gravedad. En este instante, en T0, se imprime esta masa a una velocidad en esta dirección. Y nos dice que sobre la otra masa, sobre M2, se imprime una velocidad tal que el sistema mantiene constante su posición del centro de masa. Es decir, que la posición del centro de masa es mejor dicho, que la velocidad del centro de masa en este caso es 0 y como por lo tanto se mantiene en su sitio. Eso es lo que nos dicen. Nos piden calcular varias cosas. La primera cosa, no me acuerdo exactamente todo lo que dice el ejercicio, así que voy a ayudarme con la guía. Bueno, entonces en cierto instante T0, sería en T0, se imprime a M1 una velocidad V1 como la figura, simultáneamente a M2 una velocidad V2 hasta que el centro de masa tiene una velocidad nula en ese instante. Bien. Entonces, primero vamos a preguntarnos qué clase de cosas se conservan a lo largo del tiempo en este movimiento. Por ejemplo, si nuestro sistema es M1 más M2, entonces acá no hay fuerzas externas que no estén compensadas, es decir, el peso se compensa con las normales de cada una. Entonces, en este sistema, dado que la sumatoria, las fuerzas externas al sistema es 0, yo voy a poder decir que entonces el P total, que es el P de la masa 1, más el P de la masa 2, es una constante. Es más, yo voy a poder decir algo más, porque lo que me dicen es que a tiempo 0, lo que sucede es que esta velocidad V2 es tal que la velocidad del centro de masa es 0. La velocidad del centro de masa es esencialmente velocidad del centro de masa es el P total sobre M1 más M2. Entonces, si esto es 0, inicialmente, entonces esto va a ser 0, pero como se conserva, esto va a ser 0 siempre. Es decir, que esto es 0 siempre. Siempre el momento se conserva y además en el sistema, siempre el momento para todo t es 0. ¿Qué más podemos preguntarnos si se conserva? Bueno, podemos preguntarnos, por ejemplo, si se conserva la energía mecánica del sistema, lo cual, dado que, bueno, que la fuerza de interacción es conservativa, y no hay otras fuerzas no conservativas aplicadas al sistema, entonces voy a poder decir que la energía mecánica también es una constante. Es decir, la energía mecánica, ¿no?, de todo el sistema, o sea, vamos a escribirlo. Energía mecánica de todo el sistema, que va a ser la energía cinética de la masa 1, o sea, M1 por la velocidad de la masa 1 cuadrado, sobre 2, más la energía cinética de la masa 2, más de que viene la energía potencial elástica, que se va a escribir
en general como la separación entre las dos masas menos L0. Como yo estoy escribiendo esto a t igual a 0, de momento, t igual a t0, de momento, no voy a escribir un término acá para potencial, porque esto empieza con una separación igual a L0, de forma tal que a t igual a 0, esto tiene energía potencial nula. O sea que a t igual a 0 únicamente tengo la energía cinética, y esto es constante en el tiempo. Siempre vale esto mismo, la energía mecánica. Bien, ¿qué más puedo decir? Bueno, el L, alrededor de, por ejemplo, el centro de masa, se va a conservar porque las fuerzas que hay son centrales y por lo tanto el R, o sea, no hacen torque, no pueden hacer torque las fuerzas de resorte. Algo que es fácil ver es que este resorte, las dos masas tienen que quedar confinadas en esa línea, en la línea de interacción, es decir, nunca va a poder pasar que yo tenga, por ejemplo, algo así, no sé, algo de ese estilo. Ese tipo de cosas no van a poder pasar, el resorte no se va a poder doblar y tampoco voy a poder salirme nunca de la línea original, es decir, si acá está el centro de masa no voy a poder tener algo así, esencialmente justamente por la conservación del centro de masa, es decir, si las dos masas se mueven de forma tal que el centro de masa no cambia de posición, siempre es constante, entonces se pueden acercar, se pueden alejar, pueden rotar, pero no pueden salirse de la línea que las une y que pasa por el centro de masa. Cualquier otra configuración que hiciese eso, bueno, violaría la conservación del centro de masa. Además, yo sé que en general, si este es el ángulo que forma por ejemplo, con el eje X la masa 1, y este es el ángulo que forma la masa 2, entonces yo sé que en realidad estos ángulos cumplen eh, digamos que esto que está acá, que es pi, hace que esto más pi es igual a θ 2, o sea, que yo derivo, lo que me dice que la velocidad angular es la misma. O sea, que yo puedo llamar a esto θ punto y esto es la velocidad angular única, digamos. Cada masa no puede tener su propia velocidad angular, porque justamente no se salen de la recta de interacción. Bueno, entonces el momento angular total también se va a conservar. Lo puedo calcular a t igual a 0 sin ningún problema, porque a t igual a 0, vamos a escribir cuánto vale el momento angular. Este sería el P a t igual a 0. Esto sería energía mecánica a t igual a 0 y vamos a calcular el L a t igual a 0. Para eso para eso voy a tener que calcular el centro de masa, si yo quiero calcular desde el centro de masa. Calcular el centro de masa en esta situación no es complicado, porque vamos a poner un sistema de coordenadas. Esta es la masa 2, esta es la masa 1. Entonces yo voy a empezar con un sistema de coordenadas acá, X, Y a partir de este sistema de coordenadas voy a encontrar la nueva posición del centro de masa. El R del centro de masa acá va a ser M1, entonces a tiempo igual a 0, ¿no? Igual a 0. M1 por la separación, esta originalmente, que es L0 el inversor, y M2 empieza, digamos, la puse justamente en origen, así que no me contribuye nada, sobre M1 más M2. Lo que me está diciendo esto es que el R del centro de masa, yo lo obtengo de este sistema de coordenadas moviéndome una cantidad dada por esto en inversor. De forma tal que yo, si ahora estoy en el centro de masa, si yo ahora cambio mi sistema de coordenadas y lo pongo acá, entonces en ese sistema de coordenadas del centro de masa, entonces el I de la masa 2 va a ser menos esto, porque yo lo pongo acá, entonces tengo que bajar menos M1 L0 inversor sobre M1 más M2, y el I de la masa 1 va a ser lo mismo, pero con un M2
un signo positivo hacia arriba. Bien. Entonces ya tenemos las posiciones de las dos masas en relación al centro de masa. Y ahora entonces podemos calcular el L, porque el L va a ser, vamos a escribir acá cuánto vale el L total. Vamos a hacer la cuenta del espacio. Vamos a hacer la cuenta, por ejemplo, acá. El L total va a ser T igual a 0. Bueno, en general el L de la masa 1 más la masa 2. Y esto va a ser, entonces, el R de la masa 1, desde el centro de masa, esto es el centro de masa, que es este I1, vector P1 más I2, vector P2. Bueno, los I sabemos cuánto valen. O sea, esencialmente I1 es, por ejemplo, M2 L0 sobre M1 más M2 en inversor. Y esto voy a tener que hacer producto vectorial con P1, que si recuerdan, la masa 1 empezaba su movimiento en X versor y la otra en menos X versor, así que esto va a ser M1 B1 en X versor. Más, esto sería el término que corresponde a el L de la primera masa. Más, acá voy a poner menos por esto, menos M1 L0 I versor M1 más M2, esto sería I2, producto vectorial P2, que es M2, esto va a ir con un signo menos, porque la masa se mueve para allá, así que esto va a ser por menos M2 B2 en X versor. Y esto esencialmente lo que me da es, si tengo cuidado con dándome cuenta que esto siempre en los dos casos es menos Z versor, y que acá los dos menos se me van, entonces esto me queda M1 M2 sobre M1 más M2, que eso es la masa reducida. ¿Ven? Cuando hago M1 por M2 por 1 más M2 es la masa, es la masa reducida. L0, B1, esto es menos Z versor, y este me queda lo mismo, pero con B2 en Z versor. Y esto es entonces el L del centro de masa a T igual a 0. Y eso también es constante, es decir, que las cosas que son constantes son, bueno, el P, que siempre es 0, la energía mecánica, que siempre vale esto que está acá, y el L. Vamos a escribir acá arriba en un recuadrito cuánto valen las constantes de movimiento, para después tenerlas a mano. Las constantes de movimiento son la energía mecánica, que vale M1 B1 al cuadrado sobre 2 más M2 B2 al cuadrado sobre 2. Después el N, que vale, puedo sacar factor común y decir que esto es B1, puedo decir que esto es menos mu de 0, B1 más B2, Z versor, y después que P, que es el momento total, vale lo mismo que vale el momento inicial. El momento inicial vale 0, así que siempre vale 0. Y estas son las cosas que van a mantener constantes en todo el movimiento. Siempre tienen que mantenerse así. Bien.
Bueno, entonces ahora vamos a resolver ya algunas preguntas que nos hacen. Por ejemplo, bueno, el vector velocidad, esto medio que ya lo resolví, pero el vector velocidad V2 inicial y la distancia que hay entre M2 y el centro de masa del sistema. Ya vemos. Bueno, entonces la velocidad V2 es fácil sabiendo que justamente lo que tiene que pasar es que P total sea igual a cero, es decir, que para calcular la velocidad V2, entonces yo digo que M1, V1 es igual a M2, V2, entonces de acá saco que V2 no es otra cosa que, perdón, estoy diciendo mi cosa, esto es como más igual a cero, ¿no? Es el momento total. El momento total tiene que ser igual a cero, entonces de acá sale que V2 no es otra cosa que menos M1 sobre M2 V1. Y después la otra pregunta que me hacía es cuál es la distancia entre M2 y el centro de masa, y eso es lo que habíamos llamado I2, que era menos M1 de 0, M1 más M2. Esto que está acá con módulo es la distancia que me está pidiendo. Bueno, el B es si se conservan el pulso lineal, el pulso angular respecto al centro de masa y la energía mecánica, que justamente sí, y es lo que escribí acá, así que el B en realidad ya está hecho. El C es calcular PL del centro de masa y energía en el instante de cero en función de los datos. Ya está hecho también. El D nos pide dibujar el sistema en un instante arbitrario T posterior. Nos pregunta cuánto va la velocidad del centro de masa en ese instante. Eso ya lo vamos a ver. La velocidad del centro de masa va a ser la misma que era en el instante inicial, porque no hubo ninguna fuerza externa actuando en el sistema. Así que la velocidad del centro de masa va a ser cero en ese momento, es decir, en un tiempo t. Va a valer que la velocidad del centro de masa es cero. Y nos pide dibujar el sistema en un estado arbitrario. Y lo que va a pasar es justamente lo que yo decía, que es que el centro de masa está en algún lugar acá. Las masas pueden estar más cerca o más lejos, porque se puede haber estirado el resorte, pero el resorte tiene que pasar por la línea que las conecta para que el centro de masa no se mueva, no cambie de posición. Entonces el resorte va a pasar por la línea. Yo voy a poder, en general, describir a este sistema con un único ángulo que va a ser este ángulo que está acá, más las distancias de las dos masas, si este es M1 y este es M2, al origen, que las voy a llamar de acuerdo a lo que me dicen en la guía R1' y R2', son las distancias de las masas al origen, fuera del coso. Y esto básicamente es un instante posterior, como se ve el sistema. Acá lo importante de darse cuenta es que esto tiene que pasar por el centro de masa, y que el centro de masa está quieto. Bien, ¿qué más? Bueno, en T nos pide escribir, si sabemos que en T las velocidades son V1' y V2', nos pide escribir esto en función de esto, o sea, una en función de la otra. V2 en función de V1. Esto sale de decir que en tiempo t, el P' es lo mismo que 0. O sea que
M1 tiene que ser 0. Entonces, B2' sigue valiendo que B2', la velocidad de la masa 2, tiene que ser menos M1 sobre M2 B1'. Es decir, por supuesto que pueden cambiar las velocidades, pero esta relación se tiene que seguir manteniendo al igual que varía en un tiempo inicial a lo largo del movimiento. Y eso porque se conserva el momento. Después otra cosa que nos pide es la relación entre estas dos, es decir, la relación entre las distancias al origen. Bueno, para escribir eso hay varias formas de hacerlo. Una forma, por ejemplo, podría ser darnos cuenta de que esto que está acá es una relación vectorial que vale para los vectores, incluso si yo los escribo en polares, es decir, si yo escribo cuánto vale B1 y B2' en polares, entonces voy a poder encontrar que una de las componentes me va a vincular las dos distancias del origen. Lo que digo es esto. Esto es así, θ versor y R versor. Entonces, la masa esta, la masa M1, pongamos, va a tener una velocidad que en polares va a estar dada por el cambio en la dirección radial más lo que vale la coordenada radial por la velocidad angular, que habíamos dicho que era la misma para todas las masas, en θ versor. B2 es lo mismo, solo que para B2, fíjense que B2 está del otro lado, entonces el versor θ apunta, tanto el versor θ como el versor R para la masa 2 apunta en la dirección contraria, es decir, tengo un menos, tengo que todo lo que yo escribo acá está en θ versor apuntando en el sentido opuesto y en R versor apuntando en el sentido opuesto, o sea que esto es menos R2 punto en R versor más R2 punto, que es el mismo en θ versor. Estas dos velocidades, entonces, si yo hago ahora M1 por esto más M2 por esto, tienen que dar 0, y en particular tiene que dar 0 todo lo que está multiplicando a θ versor, es decir, lo que tiene que dar 0 es entonces M1, R1, θ versor, perdón, θ punto, menos M2, R2 punto, y esto por ser la coordenada en θ de esta ecuación, dado que todo es 0, tiene que dar 0 también. De acá puedo sacar esto y me va a quedar que M1 por R1 es igual a M2 R2. De acá ya tengo lo que me piden, no tengo entonces no sé qué me pedía R2 en términos de R1. Bueno, R2' es igual a M1 sobre M2 R1'. Estas son cosas que salen únicamente hasta ahora de la conservación del momento, es decir, yo encontré una relación entre las distancias del origen y además encontré una relación entre las velocidades, únicamente pidiendo la conservación del momento lineal. Ni siquiera me preocupé todavía con la conservación del momento angular, que es lo que va a venir ahora después. Entonces, fíjense que estas cosas tienen sentido, es decir, que si, por ejemplo, las masas hubiesen sido iguales, hubiesen quedado constantes en todo el movimiento, la separación al origen, porque en ese caso básicamente lo que hubiese tenido es una rotación, ¿no? Sin que se estire el resorte. Bueno, ¿qué más nos piden? Vamos a, ya resolvimos todos estos puntos acá, así que, ¿qué más nos piden? Estas cosas las voy a dejar, porque quizás sean útiles.
Ahora creo que nos piden cuándo es tira punto en función de alguna de las dos coordenadas. Claro, nos pide calcular primero cuánto vale en general la posición del centro de masa en algún tiempo arbitrario, es decir, cuánto vale ahora para t, digamos, mayor que t0, cuánto vale el L centro de masa, y para eso yo puedo darme cuenta de que puedo hacer entonces, si yo intento hacer esto en cartesianas, va a ser complicado, pero si lo puedo hacer en polares, puedo decir que esto básicamente va a ser entonces L1' más L2', donde estos son de vuelta la suma de las dos velocidades angulares de cada uno de las dos masas. Y esto va a ser entonces el R de esta masa, que es R1' en R versor, producto del P de esta masa, la primera que es M1, y acá viene la velocidad, R1 en polares, ¿no? Punto R versor más R1 tita punto en tita versor. Y luego va a venir el término para L2. Fíjense que en el versor este R, que describe la posición de la masa M1, de vuelta, para la masa M2 yo estoy en menos R versor. Entonces acá me va a aparecer un menos, pero como también me va a aparecer para los versores de la velocidad, se va a cancelar, no me tengo que preocupar por eso. Entonces esto va a ser R2 punto, en el reversor, producto vectorial, ahora M2, R2 punto, y estos productos vectoriales, ya sabemos que este por este va a dar 0, porque son paralelos, y este por este va a dar z, entonces esto me va a terminar quedando M1 R, no prima al cuadrado, tita punto, más, en z, ¿no? Más M2 R2 punto al cuadrado, tita punto, en z. O lo que es lo mismo, si saco factor común, tita punto z, esto es M1 R1 punto al cuadrado más M2 R2 punto al cuadrado, todo esto por tita punto en z versor. Entonces, si queremos encontrar cuánto vale tita punto, lo que podemos decir es que como se conserva el L, esto tiene que ser igual entonces al L del centro de masa inicial, es decir, esto tiene que ser igual a esto que está acá, esto tiene que ser igual entonces a menos mu L0 B1 más B2 en Z versor, como tengo los dos casos Z versor, yo me desentiendo del versor, y entonces acá yo ya podría despejar esto en función de R1 nomás, porque ya sé cuánto vale esto, por ejemplo, en función de R1, es decir, esto que está acá no es otra cosa que M1 R1' al cuadrado más M2, y esto es R2 en términos de R1 por el cuadrado, me queda M1 al cuadrado sobre M2 al cuadrado R1' al cuadrado. Acá lo que pasa es que este M2 se cancela con el de arriba, y puedo hacer alguna transformación del estilo pasar esto para allá multiplicando y sacar el factor común R1, es decir, esto lo puedo escribir como así, sobre M2. De acá había sacado factor común R1' al cuadrado. Bueno, esto que desarrollé era esta parte de acá, me falta el tita punto. Bien, entonces ya está, ¿no? Porque si yo ahora quiero encontrar cuánto vale el tita punto, lo que tengo que hacer es pasar todo esto
multiplicando para allá, dividiendo, etcétera, y lo que me va a quedar es que entonces es que tita punto va a ser toda esta cosa que está acá, que es sobre, bueno, por M2, que me queda un M2 arriba, sobre M1, M2 más M1 al cuadrado, R1' al cuadrado. Esto lo que me quiere decir esencialmente es que cuanto más cerca está la masa 1 del origen, más rápido gira el sistema, lo cual es lógico por la preservación de la velocidad angular, y que más la velocidad angular es máxima, digamos aumenta como la suma de las velocidades iniciales que yo le había imprimido a las masas, lo cual también tiene sentido. Estoy viendo si hay algo sencillo para simplificar en términos de la masa esta, pero bueno, no lo voy a hacer. Esto que está acá, fíjense que es una constante sobre R, o sea, esto es algo que depende de las condiciones iniciales sobre R1' al cuadrado. Bueno, y este menos que está acá, esencialmente lo que me está diciendo es que, como yo puse mi sistema de polares, una cosa así, este menos me está diciendo que en realidad esto gira para allá. Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque las velocidades iniciales eran algo así, entonces esto va a girar en este sentido. El signo menos me está dando cuenta de eso. Como tengo la velocidad angular del sistema, tengo estas velocidades, todavía no usé la conservación de energía, es decir, esto viene de la conservación del momento, esto viene de la conservación del momento angular, y ahora si no me equivoco va a venir una pregunta que tiene que ver con la conservación de energía, es decir, esa es la última de todas. F. En F entonces escribo una función para H en tiempo, y además escribir la función de R1' y R1' derivado. Entonces, para escribir la energía, en cualquier momento, es decir, la energía siempre vale esto, es decir, siempre vale esto que está acá, pero en un momento posterior, por supuesto, como ahora las masas cambiaron su configuración, va a ser algo así como un término de energía cinética de la velocidad de la masa 1 por la velocidad en el momento t, lo mismo a la masa 2, y ahora un término que es entonces lo que yo decía, energía potencial elástica, donde acá va a estar la separación de las dos masas. La separación entre las dos masas es la suma de las distancias del origen de las dos masas, ¿no? Menos el de 0, que es la constante, librar sobre todo al cuadrado. Esto es energía cinética en un momento posterior, en un momento cualquiera del movimiento, pero como me pide escribir esto en términos de R1, digamos de la derivada de la coordenada radial de R1, lo que voy a hacer es escribir esto en términos de... lo que voy a hacer es escribir esto en términos de polares, es decir, lo que voy a hacer es decir que esto en realidad es M1 por la coordenada, esto es lo que habíamos hecho cuando hicimos potencial efectivo, M1, esto es para la coordenada 2, la contribución de la velocidad radial, la coordenada 2, y acá tengo M1, R1' al cuadrado por la velocidad esta angular al cuadrado, este término de la componente en θ de la velocidad de M1, más M2, R2' al cuadrado, más el término de interacción entre las dos masas. Bueno, entonces acá esto se simplifica bastante utilizando justamente las cosas que encontramos acá abajo. Es decir, nosotros siempre donde diga R2', vamos a poder reemplazar por esto. Lo mismo también por las derivadas, ¿no? Porque yo derivo esta ecuación que está acá, las masas son constantes. Tengo también una ecuación que vincula las derivadas de las coordenadas radiales. De forma tal que esta energía
va a poder ser escrita como este término va a quedar igual. Acá este término va a ser esto elevado al cuadrado, o sea, va a quedar un m2 sobre 2 por esto elevado al cuadrado. Y acá lo que voy a tener es algo parecido, es decir, voy a tener, si saco factor común, de la velocidad angular, esto me queda m1 r1 primo al cuadrado más m2 r2 primo al cuadrado, todo esto por m al cuadrado, más k sobre 2, y acá, de vuelta, esto, donde dice R1, lo dejo, pero donde dice R2 reemplazo por esto. Bueno, acá, acá faltaría decir qué es esto, es decir, qué es toda esta cosa que, que tengo acá, multiplicando por, por, la, por la velocidad angular en términos de R1, esto me va a terminar quedando, es una cuenta parecida a una que yo ya hice, que es que esto es entonces M1, acá va a ser el factor común esto, y acá este R2 me va a quedar un M1 arriba, al cuadrado, sobre un M2, factor común M2, más, y esto es lo que me termina quedando para este término. Acá lo vamos a dejar como está, porque no tiene sentido cuando vamos a tocar. Podemos, si querer, sí, podemos decir que esto es M2 más M1 sobre M2 R1'. Entonces, algo que voy a hacer para que sea más sencillo y no tener que arrastrar un montón de cuentas, es decir, que esto que está acá en realidad es igual a algo sobre R1' al cuadrado. Donde ese algo es justamente lo que acabo de borrar, es una constante, pero lo importante es que está en términos de los datos del problema. Entonces, ahora yo tengo que meter esto acá al cuadrado. Entonces, bueno, eso va a ser simplemente elevado al cuadrado acá, elevado al cuadrado acá, y acá me va a quedar 1 en la cuarta. Yo lo borro porque no lo voy a necesitar más. Entonces la energía mecánica es, bueno, acá pasa lo mismo que acá, digamos, este M2 me va con este, saco factor común y me termina quedando de vuelta, ¿no? M1, M2 más M1 al cuadrado sobre M2 con un medio, así que pongo un 2 acá, R1' punto cuadrado, más, bueno, esto es algo que arriba va a tener un C cuadrado por todo esto, por un R1, un R1' cuadrado, pero abajo hay 1 a la cuarta dividiendo, o sea que en definitiva esto va a ser algo que va a tener un R1 punto al cuadrado dividiendo, es una constante, así, ven, porque esto tenía 1 arriba al cuadrado, pero tiene 1 abajo, así que esencialmente queda 1 abajo. Y después, bueno, después el término de interacción, ¿no? Que es K sobre 2 por M1 más M2 M2 R1' menos L0. Y esto que está acá esencialmente es cómo se ve la energía mecánica.
sistema, donde C y E son cosas que están en función de los datos, es decir, C y E están en función de los datos y las condiciones iniciales. Entonces yo tengo un término que es asociado esencialmente a digamos, al cambio de la velocidad radial, de la energía cinética asociada al cambio de la velocidad, a la velocidad radial, mejor dicho, de la masa 1. Después tengo este término que es un término de interacción, y tengo este término que va como esto al cuadrado. Esto que está acá me va a permitir definir un potencial efectivo, la misma historia que con el caso de la habitación. Esencialmente eso me va a permitir después entender cómo va a ser en general el movimiento, ¿no? Digamos, los rangos posibles de movimiento y demás de la masa. ¿Está bien?